En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglanesia Pérez. Bueno, ya mis compañeras adelantaban precisamente con relación al tema de Alburquerque Comprés y Manuel Taveras Duncan, que es lamentable, y ahí radica el tema que siempre tratamos aquí. Nuestra psicóloga Aide Domínguez hace mucho énfasis en ello, y nosotros también, sobre la violencia, de cómo la gente debe de manejar el tema de la ira, de cómo la gente debe actuar en los momentos más en los que normalmente las personas acuden a decir perdí los estribos, que el momento fue lo que causó la situación. Y yo soy de las que entiendo que el momento depende, sí, pero también depende de cómo estás tú y depende de tu propia actitud ante unos hechos o unas situaciones particulares vas a accionar. Y precisamente lo hago en referencia porque en el caso de Alburquerque Comprés, definitivamente ahí se vio que hubo, y lo voy a tomar de referencia porque si tomamos el caso de Blas Peralta, cuando la muerte de Febrillet, que de hecho hubo un debate grandísimo cuando el Ministerio Público formuló el expediente, porque el Ministerio Público lo calificó de asesinato en ese momento. De hecho hubo una disputa, una discusión que incluso hasta la Suprema Corte de Justicia llegó en estos términos, y siempre estuvo la opinión dividida en cuanto a que si era asesinato o no era asesinato, porque se planteaba de que hubo momentos para actuar con comedimiento, o sea, evitar que esto ocurriese. Y en este mismo caso de Alburquerque Comprés, escuchar a las personas decir que el que murió se buscó su muerte, definitivamente nos dice que en nuestra sociedad hay cosas que todavía debemos de trabajar y no justificar la violencia bajo ningún pretexto. ¿Por qué? Porque en este caso ocurren temas que son altamente preocupantes, como un general, o digamos rango de general, porque es lo que normalmente conocemos, pero un vicealmirante es sinónimo de un general, que es como el rango mayor que uno conoce, ya sea en la policía o en el Ministerio de Defensa. Como una persona como él, expresidente de la DNCD, en su condición de ex militar también activo, pues va a utilizar un arma ilegal en medio de una situación como esta. Eso a todas luces le dice que como primer fallo es una persona que ha tenido una conducta violenta, que lamentablemente lo hemos visto y hay casos que ya han comenzado a relucir en los medios de comunicación. Pero no solamente está el tema de que utilizó el arma ilegal, sino es que la intención de matar estuvo en todo momento, en todo momento. ¿Y por qué lo digo? Si bien no es justificable de que, de acuerdo a los datos que se han dado, la persona, el comunicador le dio una bofetada y que ahí se enfrascó a una discusión, lamentablemente no es proporcional una cachetada con un disparo. Ese es el primer punto. O sea, a ti te dan una galleta, usted no tiene que reaccionar con un disparo. Normalmente la gente, nos vamos a discusión que de acuerdo al expediente del Ministerio Público se enfrascaron en un conflicto. Entonces, luego de este conflicto tienes tiempo de ir al vehículo. Cuando vas al vehículo, el seguridad que está en la plaza interviene y las demás personas intervienen, usted hace 2 disparos, o sea, hubo tiempo, y luego de acuerdo al Ministerio Público, se monta en su vehículo y persigue a la persona, o sea, que no se fue hacia su residencia, sino que vuelve detrás de la víctima, y entonces en ese momento le da el disparo a una persona completamente entrenada, porque fue un disparo mortal, porque cuando usted está enfrascado en una discusión o alguien se le va a quitar, usted puede dar un disparo que probablemente no sea el mortal, pero es una persona que el manejo del arma, como se vio en el video, pues efectivamente era alguien especializado. Y no solamente eso, sino que luego de matarlo, le da otro disparo, no lo mira, lo deja en el pavimento y va para destruir la evidencia. O sea, cuando usted hace eso, en todo momento dice que su intención era matar y que no se le importa. O sea, que eso no importaba nada. Era una persona que usted dijo... Yo no digo un animal, porque los que amamos a los animales entendemos que usted mata a un animal, eso también conlleva responsabilidad, y usted puede accionar ante la justicia por alguien que le haya matado a su propio animal. Entonces, toda esa conducta que llevó a Alburquerque Comprés definitivamente dice que la intención de matar estuvo en
todo momento. Y lo reitero por la conducta que se tomó. Si usted le golpearon, como efectivamente se estaba hablando, ¿por qué en ese momento no fue a una dotación de emergencia y que le hiciesen un levantamiento de los golpes? Porque usted tenía que tener un certificado médico porque mató a un ser humano. Si mató y en una discusión que usted sabe que lo iban a someter a la justicia, debía hacer ese protocolo, pero no, la intención era que esa muerte quedara impune. Y podía quedar impune tratándose de la persona que es y lamentablemente la cultura que se tiene en la República Dominicana. Si no hubiese un video, eran desde las 2:30 de la madrugada. Se vino a saber quién era el matador ya en la tarde cuando se filtra un video que entiendo que una de las partes bien interesadas lo pudo hacer con un propósito en específico, porque hasta ese momento no se iba a entregar a la policía. Hasta ese momento estaba escondido. Hasta ese momento destruyó un alma. Hasta ese momento estaban todos los intentos de ocultar las evidencias. Es decir, señores, independientemente de que en el momento hubo una situación de calor, nada era proporcional de una cachetada o de un enfrentamiento a golpes con unos disparos y que terminase en un muerto. Entonces, no debemos justificar la violencia bajo ninguna circunstancia y nadie se busca su muerte. Nadie. El que mata es el responsable. Fernando. Distrito Informativo.